está Néstor ya con nosotros. A ver, Néstor, habla a ver si te escucha. ¿Me oye bien todo el mundo? Yo te escucho muy bien, sí. Fantástico. Bueno, vale, veo que tienes allá atrás unas máscaras de los Diablos de Yare, ¿no? De Yare y de Trout, de lado y lado. Ya, ya, ya. Bueno, genial. Bueno, nada, bienvenidos todos. Vamos a entonces aquí a empezar. Bueno, a empezar presentándome y luego presentaré a este invitado que tenemos hoy aquí, que estoy muy contento de que esté con nosotros. Y bueno, este live es parte de una serie de live que hace poco que estamos haciendo y que tienen que ver sobre todo con la gestión de las emociones y de los pensamientos, ¿no? Durante esta pandemia, esta situación que es una situación tan particular y donde realmente hemos sentido los profesionales que estamos en las distintas áreas que es interesante poder dar recursos y que bueno, que estamos dedicando un tiempo de un domingo, ¿no? Que no es un tiempo de trabajo habitual para poder hacer esto, ¿no? Y aportar estos conocimientos, estas ideas, estas reflexiones, ¿no? Y estos recursos para poder apoyar a las personas, a las familias, ¿no? Entonces, bueno, para quienes no me conocen, yo soy Leonardo Uncal, soy psicólogo, soy terapeuta familiar sistémico y trabajo también, por ejemplo, con personas altamente sensibles y en otras áreas, pero además de eso también he trabajado con resiliencia, ¿no? Con esa posibilidad o esa capacidad de salir fortalecidos de las adversidades, tanto las personas como las familias. Y en este caso también cuento aquí con la presencia de una persona que yo no solamente quiero, sino que admiro mucho y que estoy muy agradecido que me esté acompañando en esta aventura y que se llama Néstor Armando Alfonso Santamaría, que él es especialista en gestión bueno, de desastres, ¿no? Que esta situación no es tan un desastre, o sea, no es tal cual un desastre, pero tiene muchas cosas que se pueden parecer. Y a mí me pareció, bueno, aparte Néstor ha tenido experiencia asesorando pues a la Unión Europea, al gobierno británico y a países de Latinoamérica en situaciones así, ¿no? Y aunque ahora él no está, digamos, hablando por ninguna de estas instituciones, ¿no? Y aunque él sigue trabajando para alguna de ellas, está aquí sobre todo en calidad de persona bueno, y de alguien que quiera aportar, ¿no? Con sus conocimientos de querer aportar, ¿no? Gracias, Leo. Entonces, Veo que hay mucha gente de todas partes que se ha unido ya y bueno, nada. Hola a todo el mundo y gracias por unirse a este live. Es mi primer live. Leo ya tiene una experiencia aquí en esto, pero el mío es el primero. Así que poco a poco y vamos. ok, ok. Bueno, entonces, bueno, un poco la idea de hoy era poder hablar sobre, bueno, sobre estas situaciones en las cuales, bueno, no sabemos muy bien, digamos, cómo manejarlas o cómo gestionarlas, porque son muchas cosas nuevas y sabemos que nos estamos exponiendo a un riesgo dentro de lo que tiene que ver con la pandemia, el contagio, pero al mismo tiempo también a veces no se nos hace fácil poder decidir o medir bien hasta qué punto me estoy arriesgando y sobre todo comparar eso con, bueno, hasta qué punto yo me puedo proteger y hasta qué punto también por protegerme me estoy perdiendo de ciertas cosas o también estoy pagando, digamos, como un precio desde el punto de vista relacional, emocional, ¿no? Entonces, bueno, un poco esta es la apertura de lo que queremos hablar y bueno, vamos a empezar hablando un poco de nuestra experiencia personal y profesional y después empezaremos a plantear otras cosas e igual al final vamos a tener unos últimos 15 o 10 minutos para poder eh, interactuar con ustedes y contestar preguntas y cosas de estas, ¿no? Así que bueno, también aprovecho para decir que, que le deis like al live, que lo compartan, porque lo bueno y lo que tiene valor se comparte, ¿no? Y seguro que lo tendrá. Y bueno, simplemente eso. Muchas gracias por estar aquí.
Bueno, Néstor, cuéntame un poquito, ¿cómo ha sido tu experiencia tan interesante desde el punto de vista personal y también, digamos, un poco en tu trabajo, hasta donde tú puedes decir y siempre sabiendo que no estás hablando de representación del gobierno británico en este caso, ni de ninguna otra persona que no seas tú? Vale. Y bueno, creo que para mí y para muchos colegas que han estado trabajando en este tema de la respuesta a la pandemia desde principios de año, ¿no? Porque incluso antes de que comenzara a cerrarse los espacios y antes de que comenzara la respuesta más visible, muchos de nosotros hemos estado trabajando en todo esto, ¿no? Y mi trabajo en esta pandemia en particular comenzó cuando empezamos a tratar de traernos a la gente, a los nacionales europeos que estaban atrapados en Wuhan, cuando Wuhan comenzó a cerrarse. Y desde ese entonces, bueno, ha venido demandando de mí un nivel de trabajo bastante importante y con todo lo que eso conlleva, ¿no? No solo para mí, sino para mi entorno, para mi esposo, que trabajar durante estos momentos ha sido bastante fuerte, porque mientras que para mucha gente la pandemia ha significado quizás un momento donde el trabajo cerró o donde el ritmo de trabajo bajó un poco, sobre todo cuando empezaron a cerrarse los espacios. Eh, Creo que una de las cosas que yo he visto en lo personal, por ejemplo, en mi ritmo de trabajo, es que trabajando en la pandemia, mi ritmo de trabajo se fue por los cielos. Y la verdad, en esos primeros meses, casi no teníamos espacio para el ocio, para descansar. Y ese ritmo de trabajo es muy fuerte. Y parte de eso incluye también que cuando sales del trabajo, o cuando cierras la computadora al final del día, sigues trabajando, porque tu familia, tus seres queridos, te empiezan a preguntar cosas, bueno, ¿y cómo ves tú la situación? Tú que estás metido en esta respuesta, ¿cómo crees que yo podría protegerme? ¿Qué tan cierto tiene esto? Y cada anuncio que daba la Organización Mundial de la Salud o el gobierno británico o cualquier otro gobierno, inmediatamente yo tenía en mi WhatsApp el ping, 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 ¿no? Toda la familia preguntando, mira esto, y esto es verdad, y tú crees que esto va a pasar, o tú crees que esto es la mejor manera de solucionarlo, ¿no? Y eso es como que terminas trabajando durante el día muy intensamente y después durante la noche, tratando de responder en la medida de lo posible las inquietudes de la familia, de los amigos, de los seres queridos, y también de tu equipo de trabajo, ¿no? Porque uno no trabaja solo y a mí me ha tocado llevar varios equipos de trabajo y apoyar a toda la gente que trabaja conmigo durante estos procesos muy fuertes, ¿no? Durante procesos donde quizás alguna persona ha tenido pérdidas muy cercanas. Yo sé que nosotros en la familia hemos perdido gente muy querida recientemente y todo esto afecta cómo tú como persona puedes abordar ese día a día de trabajo. Y una de las cosas que le decía a Leo antes de que comenzáramos este live, y quería repetirlo para ustedes también, es que no es que estamos trabajando desde la casa. Estamos en nuestras casas tratando de trabajar durante una crisis, durante una pandemia. Y son como dos cosas muy diferentes, ¿no? Quizás ese es uno de los primeros mensajes que les queríamos dejar. Sí, sí, sí. Sí, tienes razón. No solamente digamos que toda esta situación afecta bueno, a las personas directamente, bueno, bueno, que están bueno, haciendo su trabajo directamente en la calle o en casa o lo que sea, sino que también es verdad que muchos de los profesionales que han sido encargados de poder sostener, incluso emocionalmente, a las personas durante esta pandemia también, pues evidentemente ha sido difícil, ¿no? Es una parte de los profesionales sanitarios, por ejemplo, o gente que trabajaba en el puesto tuyo, ¿no?
Y porque además sí que en un momento dado somos los referentes, ¿no? De hacernos preguntas de la propia familia, de cómo se hace, ¿no? Desde el punto de vista, por Sí, ejemplo, y de de repente, psicoterapia. Ujú. y de repente no solo, o sea, por ejemplo, tú tienes herramientas profesionales desde el punto de vista para dar ese apoyo, pero muchos de nosotros trabajamos en un espacio donde no tenemos esas herramientas, o al menos al comienzo de esto no las teníamos y las hemos tenido que desarrollar rápidamente, ¿no? Claro, claro, sí, sí, sí. Y ha sido también los propios profesionales de la salud mental, muchas veces no sabíamos bien tampoco qué hacer, exactamente. O sea, es que ¿quién lo sabía? Una de las cosas que caracteriza esta situación es que nadie sabía qué era lo que había que hacer, ¿no? Y eso es curioso porque tú, por ejemplo, trabajas en algo en donde se supone que estás intentando anticipar escenarios, ¿no? Que puedan suceder. O sea, que se supone que a lo mejor como que si alguien lo tenía que saber, tenía que ser como ese equipo, aunque en realidad no sea así, o sí, no lo sé. Pero cuéntame cómo fue eso, ¿no? Por ejemplo, Bueno, esto que dices, ¿qué preguntas te solía hacer la gente? En fin. sí, bueno, desde el comienzo, una de las cosas que son interesantes es que yo he venido desde hace más de una década trabajando en tratar de pensar qué tipo de riesgos puede confrontar la sociedad, ¿no? Y este tema de las pandemias es uno de los riesgos que siempre ha sido muy presente, ¿no? Y pensar, bueno, cómo nosotros podemos apoyar la respuesta que da el gobierno, la respuesta que da la sociedad ante este desafío es importante. Lo que quizás yo no me imaginé era cómo ese espacio personal se iban a ver afectados mutuamente. Y es una de las cosas que en la teoría uno lo sabe, ¿no? Han habido estudios donde dice, bueno, cómo el personal que trabaja en gestiones de crisis, emergencias, se ve afectado en lo personal durante esas emergencias, durante esas crisis, y cómo eso afecta su habilidad de poder gestionar la crisis o gestionar la emergencia. Pero nadie te dice que vas a hacer tú, nadie te dice que vas a tener a tu familia mandándote preguntas. Por ejemplo, al principio de la crisis era un poco, bueno, yo veo que mi gobierno no me está pidiendo que use las máscaras en la calle, pero debería usarlas para protegerme yo, debería usarlas para proteger a otros. Bueno, ¿qué es lo que debería hacer? Debería seguir la pauta del gobierno que me está presentando, o trato de picarle adelante y tomar medidas antes de que otras personas me lo digan. Y eso es parte un poco también de una de las cosas que habíamos dicho, y parte de darle el título a esta conversación de tomando el control. Es un poco eso, ¿no? Es tratar de pensar cuál es el entorno que tú puedes controlar. Y es una de las cosas que yo trataba de hacer cada vez que hablaba con mi familia, y sigo tratando de hacer y sigo haciendo cuando hablo con mi familia o con mis colegas o con mi propia pareja o mi propio caso. Es cuando, cuando, esa, cuando ese momento de tomar una decisión que te va a decir, bueno, salgo a la calle, no salgo a la calle, visito a mi familia, no visito a mi familia, eh, tomo, tomo ciertas precauciones como usar la máscara o usar guantes o usar el gel de alcohol. Bueno, todas esas cosas, tomar control. Y es tratar, bueno, los riesgos a los que me estoy exponiendo. Tratar de entender un poco esos riesgos. Eh, para ponerlo un poco más específico, ¿no? En el momento actual, tú tienes personas que están trabajando desde la casa, que tienen quizás ya varios meses trabajando desde la casa o con una mezcla de trabajo desde casa y yendo a la oficina como tal. Pero el siguiente punto de decisión para muchas familias es si mando o no a mis hijos al colegio, por ejemplo. Entonces, parte de tomar esa decisión de si mandas o no a tus hijos al colegio incluye
tener que entender, bueno, cuáles son los riesgos a los que te enfrentas mandando a tus hijos al colegio, para poder después decidir, bueno, qué tipo de medidas. Oye, parece que se ha deteriorado la imagen, pero creo que volvemos bien. Y si me escucha la gente, así que todo bien. Entonces, las familias están regadas por muchas partes y puede ser que parte de tu familia esté en Venezuela, parte de tu familia esté en España, otra parte esté en Alemania, otra parte esté en otros espacios del mundo. Y cada contexto va a tener un nivel de riesgo totalmente diferente. Y es tratar de entender, bueno, cuál es el nivel de riesgo que hay en tu espacio especialidad donde tú estás. Lo que estaba diciendo es, a veces hay personas de mi familia que me han preguntado, bueno, ¿mando a los chamos al colegio o no los mando? Y para responder esa pregunta, y para responder las preguntas que uno se va generando en el día a día, lo primero que hay que hacer es revisar cuál es tu nivel de riesgo local, ¿verdad? Y tratar El de nivel ver, de bueno, riesgo local. exacto, cómo va la cosa en donde tú estás. ¿Cuántos, cómo está la transmisión del virus en ese entorno específico donde estás tú? Y tratar de ver cuáles son las fuentes confiables de esa información, ¿no? Y sobre todo, tratar de entender que es importante comprender cuáles son las fuentes confiables para tu localidad. Tratar de traerlo al entorno más cercano tuyo, que no sea, o sea, quizás, por ejemplo, estando tú en Barcelona, en Cataluña, quizás entender cómo se está manejando el tema de los casos en Cataluña no te ayude mucho para saber cuál es el nivel de riesgo al que te expones llevando a tus hijos al colegio en Barcelona. Porque Cataluña es muy grande, ¿no? Lo que va a pasar en ciertas partes de Cataluña no va a ser lo mismo y cómo se va a sentir en ciertas partes de Barcelona. Entonces, tratar de ver cuáles son esas fuentes de información a las que te puedes referir para entender mejor el nivel de riesgo al que te estás exponiendo. Esa es quizás la primera parte de tomar el control, ¿no? Identificar cuáles son las fuentes confiables, entender bien cómo va la evolución de los registros de casos, qué tanta transmisión a nivel comunitario hay de la enfermedad. Esa es quizás una de las primeras preguntas que uno se hace. ¿Y cómo, Néstor, y cómo una persona de a pie puede tener esa información, digamos, puede acceder a eso, ¿no? Porque tú, por ejemplo, me dices a mí el nivel de transmisión comunitario, y yo como ciudadano de a pie no entiendo muy bien ni siquiera qué significa eso. Entonces, ¿puedes explicar un poco para ver qué te estás refiriendo con eso? Claro, claro. Mira, quizás una de las cosas más sencillas de hacer es buscarlo en algún buscador en línea, puede ser Google, puede ser el que sea que tú uses, DuckDuckGo o lo que sea, ¿verdad? Pero al buscar, bueno, nivel de transmisión COVID-19 y pones el nombre de tu ciudad, probablemente te salga una primera respuesta que te diga, bueno, esto es lo que públicamente se ha registrado. Pero también muchos gobiernos, sobre todo en Europa y en Norteamérica, los gobiernos locales tienen páginas web donde regularmente publican esta información. Y lo publican en tiempo real o tiempo casi real, ¿no? Entonces, es tratar de identificar, bueno, cuáles son esas fuentes. Y si no sabes cuáles son las fuentes, en donde tú estás. Mira, siempre va a haber una persona a la que le puedas preguntar dónde puedo conseguir información confiable sobre cómo va la transmisión de casos en mi localidad. En este caso, bueno, si me mandas una pregunta a mí,
probablemente yo quizás sepa yo mismo o pueda saber de alguien que sepa. Pero en entornos como el latinoamericano, quizás es un poco más complicado conseguir esa información. Pero la Organización Panamericana de la Salud tiene muy buenos registros estadísticos donde ellos pueden dar luz sobre cómo va la pandemia en los diferentes entornos. Entonces, quizás no lo consigas directamente de la página web de la alcaldía donde tú estás o de la gobernación, de la provincia donde estés, pero la Organización Panamericana de la Salud puede ser que sea una buena fuente de información en este sentido. Vale, vale, Pero a entiendo. nivel europeo, la mayor parte de los gobiernos locales tienen esa información directamente en línea. Hay una cosa, Néstor, que está pasando también aquí en España, por ejemplo, con eso, y supongo que también puede ser que ocurra en otros países, pero hay una gran como desconfianza de parte de la población aquí. Yo digo aquí porque aquí es donde vivo y veo que hay eso, ¿no? Es como si la gente pensara que les Claro. están mintiendo, sea porque lo están exagerando o sea porque lo están al revés, lo están minimizando, ¿no? Es como si estuvieran intentando manipular, o sea, la gente piensa que están intentando manipularla, que no sé si eso es verdad o no, pero hay mucha sensación de eso, ¿no? Y la gente desconfía, ¿no? Y ante esa desconfianza, pues hay unos que están actuando de unas maneras y otros de otras, ¿no? Unos están como en el extremo de la negación, de que no está pasando nada, y otros están como en el extremo del pánico, ¿no? De que esto es súper grave, no, o sea, todos va a pasar algo muy malo, etcétera, ¿no? Entonces, no sé, te lo comento, no sé qué opinas tú de esto, ¿no? Esta desconfianza, de estas cosas. Claro, y pensando en de dónde nos están escuchando las personas que se han unido a este live, entiendo que el nivel de confianza que uno puede tener en las autoridades de su entorno local va a variar muchísimo, ¿no? Y qué tanto tú puedes confiar en las estadísticas oficiales, qué tanto tú puedes confiar en que el sistema de salud público local te dé la información que necesitas, va a variar muchísimo, ¿no? Va a variar muchísimo y eso es inevitable. Lo que puedes hacer para manejar eso es tratar de usar múltiples fuentes de información, ¿verdad? O sea, trata de diversificar tus fuentes de información para que no sea una sola fuente de información a la que estés refiriéndote, ¿verdad? Esa es quizás una de las mejores maneras de expandir tu nivel de conocimiento de cuál es el riesgo al que te estás exponiendo. Tratando de ver, bueno, no solo voy a escuchar lo que me dice la gente de mi grupo de WhatsApp, o no solo voy a escuchar lo que me dice cierto periódico que es el que yo siempre leo, pero también, y es una de las cosas que han comentado en el chat, bueno, pero ¿qué pasa cuando esas fuentes de información me dan versiones conflictivas, ¿no? Que una persona me dice, mira, no, pero es que el número de casos es este, y otra persona me dice, no, pero es que es totalmente lo contrario. Y creo que eso es parte de lo que va a pasar en cualquier entorno de crisis, y no solo en esta pandemia, sino en cualquier entorno de crisis en general. Va a haber información que no va a ser consistentemente la misma, ¿verdad? Y tratar de entender, bueno, cómo yo puedo empezar a identificar un poco el nivel de confiabilidad de las diferentes fuentes, ¿no? Porque hay fuentes que van a ser más confiables que otras, ¿verdad? Pero dependiendo de dónde estés, esas fuentes van a variar muchísimo. A nivel de estadísticas de salud pública, hay ciertos organismos que tienen
funciones de estadísticas y funciones de asesorar a gobiernos nacionales y municipales que les hacen tener un cierto nivel de control de calidad a las estadísticas con las que están operando. Es el caso de la gente de la Universidad Panamericana de la Salud, es el caso de la gente del Centro Europeo de Control de Emergencias, es de control de enfermedades, es European Center for Disease Control, ECDC por las siglas en inglés. Y esas personas, esas organizaciones también producen estadísticas que te permiten validar un poco, bueno, qué tan confiables son las estadísticas que estás viendo a nivel local y lo que te está diciendo la gente con la que estás hablando. Pero es eso, es tratar de tomar tu propia, tomar un poco tu propio entorno y ver cuáles son las fuentes que son más confiables y entender por qué tú crees que son más confiables que otras. No sé si respondí la pregunta, Leo, tú que estás del otro lado del... Vale, bueno, mira, yo o sea, con lo que me quedo de lo que has dicho es como, bueno, que uno tiene como que tomar un poco de responsabilidad también sobre el conocimiento de lo que está pasando, ¿no? Entonces, que claro, como hay tanta información volando por allí, ¿no? Y hay tanta capacidad o sea, tanta cantidad que supera la capacidad de procesamiento de nuestra mente. Entonces, que quizás lo más sano incluso desde el punto de vista psicológico sea que te enfoques en lo que está pasando en tu comunidad y en un momento particular, porque además eso puede cambiar. Y luego entonces ahí nos encontramos con el problema de las fuentes de información. Entonces una de las cosas que uno tiene que hacer el ejercicio de hacer, ¿no? Así como el proceso mental que tienes que hacer o las decisiones que tienes que tomar es intentar ver de distintas fuentes, que no te puedes quedar con una sola, aunque esa sea la que más te guste, sino que te retes un poco a ir más allá, a escarbar y a comparar cosas. Y que esas fuentes de información también en un estamento superior tienen también como controles de calidad, ¿no? Para ser suficientemente fiables, ¿no? Y entonces uno, bueno, como ciudadano tiene que intentar ir a buscar la información lo más que pueda, ¿no? Pero asumiendo más uno el control, ¿sí? Este, pero pensamos, por ejemplo, en una madre, ¿no? Que tiene que llevar a los hijos al colegio y que se encuentra en esta situación y tiene toda esta capacidad de información. Si pudiéramos concretarlo en ese ejemplo, quizás se pueda entender como mucho más claro, ¿no? ¿Qué cosas se preguntaría esa madre a sí misma, por ejemplo, ¿no? Este, y qué acciones podría más o menos hacer para hacerlo, que no va a poder hacerlo perfecto, que eso es otra, Claro, ¿no? Que hay que pero totalmente, bueno, totalmente. por ahí va la cosa. Yo sé que no es fácil esa pregunta, ¿eh? Te estoy poniendo en un No, compromiso, no, pero no, bueno. pero es la pregunta que, por ejemplo, hablando con mi cuñada, me ha tocado tener que Ujú. ver, bueno, cómo la ayudo a tomar esa decisión, que no la toma ella sola, la toman como familia completa, ¿no? Y esa decisión, bueno, que hay dos personas, exacto, dos cuñadas que están en el mismo sitio, en la misma situación. Una vive en un pueblito que queda como a 3 horas de Londres hacia el norte de Inglaterra, y la otra vive en las afueras de una ciudad portuguesa que se llama Porto, ¿no? Eh, y los dos entornos son muy diferentes, ¿verdad? El entorno inglés, una de las cosas que le recomendé a nivel de fuentes de información era ver el Twitter del director de salud pública de la localidad donde están, Vale, ¿verdad? ok. Y Ujú. bueno, en realidad es una directora. La directora de salud pública de esa localidad donde está ella en Inglaterra es una profesional que yo he tenido el placer de conocer en parte de mi experiencia de apoyo a los gobiernos locales acá en Inglaterra. Y, y es una profesional muy competente, muy dedicada, que lleva desde el comienzo de esto tratando de ofrecer a su propia comunidad ciertas luces de, bueno, cómo va evolucionando la pandemia.
Y en Twitter, bueno, ella siempre publica links a las estadísticas oficiales, link a los problemas, a los desafíos que tiene. Y es una persona que tiene un nivel de comunicación muy franco y muy directo para la comunidad local. Y ese es uno de las fuentes de información que realmente la ayudó a ella a entender, bueno, qué es lo que está pasando a nivel del virus en mi comunidad. Pero también ella empezó a hablar con maestras de otras escuelas, ella es maestra, hablar con maestras de otras escuelas y ver, bueno, cómo se han visto los casos en las diferentes escuelas, en las comunidades aledañas, y cómo se relaciona esa vivencia directa de gente que está trabajando en un entorno de apoyo con las estadísticas oficiales y con cómo esas estadísticas están siendo reflejadas por esta directora de salud pública, ¿verdad? Entonces, lo que se preguntaba ella es, en este momento que me toca mandar a mis hijas, a mi hija al colegio, la transmisión comunitaria está suficientemente avanzada, suficientemente intensa como para mejor quedarme en la casa con mi hija, o tenemos pocos casos y el riesgo al que me expongo es menor y puedo entonces, con ciertas precauciones, mandar a mi hija al colegio con cierta seguridad, ¿no? Y ese es un poco quizás el caso de la otra cuñada que tengo que está en Portugal, donde, aunque Portugal recientemente ha estado un poco en las noticias que con un pico de casos, en la comunidad donde ellos están, la transmisión entre personas de esa comunidad ha sido bastante baja recientemente. Entonces quizás en ese entorno los riesgos son menores. ¿Ya? No sé si eso responde a tu pregunta, Leo. Sí, sí. Bueno, recogiéndolo un poco sería, bueno, buscar, digamos, como las referencias de gente que sea reconocida dentro de la comunidad y a lo mejor a través de una red social, como por ejemplo esta que dices de Twitter, poder tener contacto directo a ver qué es lo que están diciendo en el momento y a partir de allí poder tomar una decisión, ¿no? Entonces, bueno, las preguntas serían, por ejemplo, ¿a quién puedo contactar? ¿No? ¿Quién serían estas personas referencia que me puedan dar esta información? ¿No? Sí, Y cómo poder hacer para contactarlas y a partir de allí poder tomar una decisión. Pero claro. luego hay otra decisión que es importante, ¿no? Que también la hablábamos, que es que una cosa es el riesgo que yo pueda tener a nivel de contagio, de salud o de transmisión a otros familiares. Y otra cosa también es, digamos, el precio que como sociedad y como personas podemos pagar por aislarnos o dejar de hacer ciertas cosas, como por ejemplo dejar de mandar los hijos al colegio. O ya se aprovecho de introducir una cosa de la que también hablamos que me parece muy importante, que es de reunirse de las familias, de ir a reuniones sociales, porque al menos aquí en España una cosa que se ha dicho mucho es que uno de los sitios donde más se está contagiando a la gente es cuando hay reuniones sociales. Uh-huh. Entonces, mm, creo que es una cosa importante, ¿no? ¿Qué pasa en una reunión social cuando tengo que llevar a un niño que iba al colegio a que vea a sus abuelos, ¿no? A un cumpleaños donde se sopla la torta y cae todo, todas las cosas, o sea, entonces habíamos hablado un poco de eso también antes y creo que es interesante, ¿no? Sí, y ahí entra el otro factor, ¿no? Primero, entiende tu riesgo y entiende cuál es el riesgo en tu localidad y trata de, en la medida de lo posible, tener una visión amplia y confiable de cómo está la cosa donde estás tú. Pero después es, bueno, ¿qué puedes hacer tú personalmente para protegerte? Y, y, y entender, por ejemplo, la gente de la Organización Mundial de la Salud ha publicado información bastante clara en español, en inglés, en varios idiomas, donde, bueno, cómo usar máscaras y qué tipo de máscaras se pueden usar para los diferentes entornos, ¿verdad? La gente de la Organización Panamericana de la Salud, para quienes están en Latinoamérica, ha también publicado información súper valiosa
sobre, bueno, qué tipo de acción se puede tomar para manejar tus riesgos personales. Y son cosas muy sencillas. Y a veces la gente dice, bueno, pero la verdad que tan creíble es el hecho de que, bueno, si yo me lavo las manos puedo manejar ese riesgo. Bueno, es impresionante, la gente no se imagina la cantidad de veces que nos toca la cara. Quizás cuando vean el live después se darán cuenta que sobre todo nosotros los que usamos los lentes, la cantidad de veces que yo me he tocado los lentes, me he tocado la cara durante esta conversación que no duró ni una hora todavía. Y limitar o sea, romper ese ciclo de contagio, lavándose las manos de la manera que se las tienes que lavar, porque no solo eso que hace uno que, bueno, te las medio mojas y ya, listo, ya me las lavé, pero lavárselas como debe ser. Y usar las máscaras y usar el gel de alcohol, pero no cualquier gel, sino un gel con cierto alcohol. Todas estas medidas para controlar tu riesgo personalmente están descritas bastante bien en los materiales que ha publicado la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud. Y probablemente tu gobierno local también haya publicado. En la mayor parte de los casos, los gobiernos de Europa sé que lo han hecho. Quizás en Latinoamérica la cosa es un poco más complicada, pero haya publicado cuáles son las medidas de protección personal que tú puedes tomar. Pero viene el siguiente punto, que es la capacidad de tomar estas medidas, ¿verdad? No todo el mundo tiene la misma capacidad y sobre todo cuando estamos visitando a los abuelos y quizás los abuelos o los bisabuelos o personas mayores de nuestra familia hayan perdido la capacidad de recordarse lo que pasa en tiempos recientes. Quizás es un tema de senilidad, quizás es un tema de pérdida de la memoria reciente. Para esas personas va a ser muy difícil poder recordar que se tienen que lavar las manos, por ejemplo, o que se tienen que poner la máscara en ciertos entornos, o por qué es que tienen que usar la máscara. Y parte de entender cómo yo puedo protegerme a mí y cómo las demás personas pueden protegerse a sí mismas y proteger a otros, incluye entender cuál es el tema ese, de qué capacidad tiene la persona de tomar acciones por sí misma para protegerse a ella y a otros, ¿no? Lo mismo pasa con un niño muy pequeño. Quizás un niño de 10 años sí entienda el porqué de usar la máscara, el porqué de lavarse las manos, el porqué de toser, o sea, en el brazo y no en la mano. Pero un niño más pequeño que todavía, o sea, quizás ni siquiera hable o quizás realmente no tiene esa madurez para poder entender todas estas actividades, no va a poder tomar esas precauciones, ¿verdad? Vale, entonces, bueno, por un lado tenemos el primer punto que es yo preguntarme qué capacidad tengo yo para yo tomar las medidas necesarias, ¿no? ¿Qué acciones, ¿no? Yo soy capaz de hacer para protegerme a mí y proteger a los demás también. Y luego preguntarse, aquellas personas con quien me voy a reunir, ¿qué capacidad tienen para poder tomar acciones que nos protejan a todos también, ¿no? ¿Quiénes son estas personas? ¿En qué estado están? ¿Cuáles son sus posibilidades? ¿No? Estas serían como las dos preguntas principales para medir los riesgos, ¿no? Que era un poco lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Cómo se mide el riesgo, ¿no? De yo irme a reunir con unos amigos, a hacer una barbacoa, como por ejemplo con un amigo que nos está escuchando ahora, que por cierto es médico de familia y hablará también en este espacio con nosotros pronto, en otro live. Si voy a una barbacoa en su casa, ¿no? Con sus dos hijos, ¿no? O sea, las preguntas, ¿no? Que se tiene que hacer. ¿Qué capacidad tengo yo para poder cuidarme? ¿Qué capacidad tiene? Hay allí las personas allí para poder cuidarnos a todos. Y luego también la tercera pregunta, que era la que era más como que tiene que ver con la parte emocional o relacional, que es el coste-beneficio a nivel de lo que es estar aislado,
no irlos a ver, por ejemplo, ¿no? No ver a los niños después de un tiempo. Y en el caso de estos que son unos amigos, pero también pudiera pasarle una abuela y con su nieto. Entonces como que todo esto también tenía que entrar en la ecuación, ¿no? La parte del precio que se paga por tener bueno, por no arriesgarse. Claro, y también entender que no todo el mundo puede comprender ese precio, esa relación sobre costo-beneficio de la misma manera. Eh, para una persona que sufre de demencia, y han habido estudios acá en Inglaterra sobre eso, ¿no? Para una persona que sufre de demencia, el perder el contacto directo con con los familiares a los que todavía reconoce, tiene un efecto bastante importante en su salud física y mental, ¿no? Y es importante entender, bueno, cómo esos efectos de las actividades que hacemos y que dejamos de hacer tienen impactos independientemente de lo que hagamos, ¿no? O sea, de una o de otra forma vas a tener un impacto. Y es tratar de pensar, bueno, ¿cuál es el impacto que tú quieres tener? Y tomar una decisión consciente de ese impacto que estás teniendo, ¿verdad? O sea, no es que las cosas pasan porque otra persona te las impone, sino es quizás volviendo al tema de tomar control, es pensar, bueno, ¿cuál es el riesgo que tú te quieras exponer? ¿Cuál es el riesgo que tú estás exponiendo a otras personas? Y cómo esa relación de riesgo, de beneficio, tiene un impacto en ti y en otros. Exactamente, sí, sí. Es una de las cosas que también desde el punto de vista psicológico es importante, pero decía que desde el punto de vista psicológico allí lo importante es que cuando uno no tiene sensación de que uno tiene control sobre las cosas, eso genera mucha ansiedad. Y entonces poder de alguna manera enfocarse en lo que sí que puedes controlar, te da más salud mental porque te da más paz y más serenidad. Entonces yo creo que por eso es importante, por eso pusimos el título de Tomando el control, ¿no? Porque es una manera de retomar por lo menos cierto margen de control. Pero bueno, ya una cosa importante es que ya pues llevamos unos 48 minutos más o menos, así que creo que sería tiempo Ah, para que si la gente quiere preguntar, intervenir y eso, podamos hacerlo en estos minutos y luego ya nosotros hacer un cierre final. ¿Sí? Entonces invito a todos los que estén allí, aparte de que mm, sigan dándoles corazones ahí, que se ve que se han visto muchos corazones fluir por allí, que bueno, que si quieren participar o aportar algo, este, pues sería interesante que lo podamos leer. Por allí veo que han hecho un comentario, ¿no? Diciendo que una de las claves, o así lo entiendo yo, ¿no? Una de las claves para poder identificar estas informaciones más fiables o estas fuentes de información más fiables es pensar si el interés de estas fuentes es informar o si, este, o si quieren ganar algo con ello, ¿no? O sea, ganan con algo con exagerar o subestimar. ¿No? Esto me parece interesante, ¿no? Hacerse esa pregunta para identificar fuentes fiables. No sé si hay alguien más, déjame aquí darle la cajita de preguntas, a ver si hay alguien que se está animando a hacer alguna pregunta, algún comentario. Aprovechando que está aquí Néstor y nos pueda decir algo. ¿Y cuál es la pregunta? de cómo podemos controlar la ida de los niños a la escuela y cómo podemos disminuir esos riesgos. Eh, parte de controlar la ida de los niños a la escuela implica establecer esa relación con los maestros, ¿verdad? Y las personas que dirigen eh, la institución donde van tus niños. Eh, es importante establecer ese contacto con los maestros, establecer esa relación para poder tener una conversación franca con los maestros y con el personal directivo de ese colegio, de esa institución, para saber, bueno, cómo ellos están manejando los riesgos a nivel de la escuela y qué puedes hacer tú como padre para reforzar esos mensajes en la casa y
para reforzar esos mensajes de una manera que permita a tus niños sentirse más seguros en el colegio, sentirse más seguros en la casa y tratar de manejar ese riesgo de esa manera. Porque la idea no es tratar de asustar a tus chamos de que, bueno, no, pero es que no puedes tocar a nadie, sino entender que realmente lo que tratas de hacer es apoyar a tus chamos a que puedan participar de una interacción social y manejar sus riesgos. Exacto, exacto. Y eso, ahora, claro, eso será más fácil en la medida en que... Hay una pregunta acá que dice que uno de los temas de riesgo es que hay mucho enfoque entre, bueno, si uno adquiere el COVID-19 se muere y que es una enfermedad mortal y que el riesgo es muy fuerte y que a pesar de que no es así estadísticamente hablando, cómo vivir sin ponerse en el peor de los casos. Y creo que ahí tiene mucho que ver con cuáles son tus circunstancias específicas. Si tú eres una persona que tiene un cuadro complicado de condiciones respiratorias, porque eres asmático, sufres de broncoespasmo, sufres de muchas... eres diabético, por ejemplo, eres un fumador. O sea, estos son factores de riesgo que te hacen tener un riesgo de complicaciones mayor que otras personas. Y entender cómo tu propia salud refleja ese nivel de riesgo de complicaciones es sumamente importante. Hay gente para la que el COVID es una amenaza muy importante y tienen que manejar su riesgo de esa manera. Pero hay otras personas para quienes están en un nivel de salud bastante bueno y realmente no tienen mayores dolencias a nivel respiratorio. Y para esas personas el riesgo de complicaciones va a ser mucho menor. No es que no existe, porque siempre va a haber un riesgo, ¿verdad? Pero el nivel de riesgo realmente se relaciona con tu nivel de salud y tu nivel de condiciones previas. Eso que acabas de decir es interesante porque lo enfoca uno, digamos, o sea, yo creo que aquí desde el punto de vista psicológico, el manejo de la ansiedad mejora en la medida en que tú puedas enfocar tu atención hacia ciertos aspectos en particular, ¿no? Porque si no se te hace como una montaña. Entonces, bueno, creo que son buenas recomendaciones para enfocarse, bueno, yo, ¿cómo es mi condición? ¿No? Como particularizar. ¿En dónde estoy? ¿En qué momento estoy? ¿Y quién soy yo? ¿No? ¿Y quiénes son los que están a mi alrededor? Para uno poder enfocar la atención y entonces no sentir que hay como una montaña que le ahoga, ¿no? Eso yo creo que desde el punto de vista psicológico es interesante y es valioso. Porque en esta situación, pues no es tampoco fácil gestionar todas estas emociones y que bueno, que habemos, digamos, como varios profesionales que estamos implicándonos en entender qué es lo que está pasando y que hemos investigado y tenemos, digamos, algunas herramientas y cosas que pueden ser útiles para poder irlo sobrellevando. Y una de estas ideas que hemos tenido es de hacer un grupo de soporte emocional con grupos pequeños de 8 personas y estamos llevándolos entre yo y otra colega psicóloga y que quien esté interesado en participar con algo así podría, ir al enlace que voy a dejar en este vídeo que va a quedar grabado en la televisión de Instagram, en el Instagram TV, lo que le llaman el IGTV, y bueno, allí poder mirar cómo ir a expresar que están interesados en participar en estos grupos de soporte emocional, ¿no? Así que ahora estoy aceptando a Néstor nuevamente, que lo habíamos perdido, así que bueno, está hecha la invitación para eso, también lo estaré dejando cuando cuelgue esto en el YouTube, que creo que lo editaré un poco para que quede la información importante. Y ahora en estos últimos 3 minutos que veo que hemos recuperado a Néstor, sí me gustaría como que él hiciera un cierre de las cosas que le parecen más importantes
que nos queden en mente, ¿no? ¿Sí me escuchas, Néstor, no? Ahora sí, Ahora sí, ahora sí. menos mal. No sé qué parte me perdí, pero creo que me perdí una buena parte porque el chat estaba muy, muy interesante. Ya. Bueno, aprovechamos entonces en estos últimos un poquito más de 2 minutos para hacer el cierre entonces y la despedida. Te dejo con los mensajes que habíamos acordado, Leo. Vale, vale. Bueno, y luego te despides tú también, diciendo alguna cosa que no sé que quieras hacer. Lo que nosotros Chévere. habíamos pensado que era interesante decir era, número uno, tomar el control de tu propio entorno social, ¿no? Y entender tu riesgo y manejar, digamos, tu exposición. Eso era una de las primeras ideas que queríamos dejar como claras de resumen. La segunda era entender que esta situación es una situación que es particular, es decir, no es una situación normal y que no nos podemos comportar como si estuviéramos en una situación distinta, ¿no? Esta es la que es y desde ese punto de vista hay que intentar bajar las expectativas, ajustarlas, incluso la autoexigencia y además la exigencia con los demás, ¿no? Porque no estamos en una situación normal. Y luego también en fijarse precisamente en lo que yo sí que puedo controlar y aparte fijarse en lo que yo de hecho estoy ya haciendo bien, ¿sí? Así que bueno, eso sería lo mío en 1 minuto, que Néstor se pueda despedir y habremos acabado. Bueno, para mí es darle las gracias a Leo y a toda la gente que se unió a este live por escucharnos. Espero que les haya sido útil. Espero que puedan conectarse a los siguientes lives que va a hacer Leo con otros profesionales.